Cuando cada año nos reunimos para celebrar la vigilia pascual, primera pregunta que surge es: ¿qué significa hoy para mí celebrar la resurrección de Jesús? Sin duda que encontrarnos hoy en este templo celebrando la vigilia, a más de uno nos hace recordar de que a lo mejor lo hemos celebrado como hemos podido en casa solos el año pasado, o nosotros solos como comunidad con el templo cerrado. Hoy podemos congregarnos nuevamente. Y en ese congregarnos nuevamente no necesariamente porque aquello que nos mantenía clausurados en nosotros mismos hace un año haya pasado, sino que al contrario parece que está más presente todavía, sino porque quizá nos hemos liberado de algo. Controlada o incontroladamente nos hemos liberado de algo y que quizá no respondiendo a protocolos en cuanto a cantidad de gente, a distancia, nos encontramos todos juntos celebrando la resurrección del Señor. Ahora, en lo que estamos celebrando, ¿cuál es el primer signo que hemos percibido? ¿Qué es lo primero que litúrgicamente hemos realizado? Y ha sido la primera parte de la liturgia con la bendición del fuego nuevo, la bendición del cirio, afirmando que Jesucristo ha sido ayer, es hoy, será siempre, que es el alfa, el omega, que a Él pertenece el tiempo y la eternidad, el poder y la gloria. Y con ese cirio hemos ingresado al templo totalmente oscuras. Una oscuridad que solamente en ese momento podía romperla la pequeña luz que salía del cirio. Pero progresivamente se fueron encendiendo los pequeños cirios de cada uno de nosotros, tomando luz solamente del cirio pascual. Y las tinieblas parecían retroceder. Y el triunfo definitivamente de la luz. Hasta que el maestro de ceremonias hizo quedar a oscuras todo el templo con nuestros cirios apagados, pero el cirio pascual encendido. Y comenzó la larga liturgia de la palabra. Una palabra que nos iluminó si estábamos con el oído atento, con el corazón abierto, sobre la larga preparación con la que Dios fue conduciendo a su pueblo a la celebración de la noche que hoy conmemoramos. Y la primera página de la Escritura dice que la primera obra de Dios fue crear la luz que la diferenció de las tinieblas y fue el primer día de la historia. Se habla de la Pascua como el día nuevo, como el comienzo de un nuevo tiempo. Y claramente podemos hablar de Jesús como aquel que ha detenido definitivamente, vencido definitivamente las tinieblas. Y su misterio y su resplandor definitivamente es el de la gloria del resucitado, la gloria que el Padre le ha concedido en medio nuestro. Y es el misterio de Cristo que se convierte en la luz para interpretar la larga secuencia de la historia de la salvación que hemos presentado progresivamente a través de esos hechos en los cuales misteriosamente lo que más resalta es la obra de Dios y donde, a pesar de sus temores, de sus miedos, de sus infidelidades, el hombre siempre ha sido acreedor y beneficiario. El misterio de Cristo es la única luz que interpreta toda la historia de la salvación. Pero esa larga historia de la salvación se encuentra luego con el relato austero, casi íntimo, de lo que hemos proclamado en el Evangelio, donde nos relata que las mujeres
aquellas que, según la versión de Marcos que hemos proclamado el Domingo de Ramos, contemplaban a distancia, mientras los discípulos, dejándolo solo, habían huido, vienen a terminar aquello que no habían podido concluir en la víspera del Día Santo. Y la primera pregunta era, ¿cómo superar aquella dificultad con el cual el cuerpo del Señor había sido casi sellado en la tumba por esa piedra enorme? El primer desconcierto es que no encuentran esa realidad como la habían dejado. Y hasta ahí llega la evidencia humana, lo que los ojos de estas mujeres pudieron percibir. No encontraron todo como ellas habían contemplado que había quedado en la víspera de la fiesta. Y ahí viene en el ingreso, en el sepulcro, el testimonio de este personaje misterioso, con una palabra que les dice que ya no tienen que buscar entre los muertos a aquel que ha resucitado, y que esto no tiene que ser en ellas motivos de temor. Él ya no está aquí. La resurrección del Señor es un acontecimiento de anuncio para poder ser recibido en la fe. No es la mirada humana en primer lugar la que descubre la presencia del Señor resucitado, sino que es una palabra que proviene de lo alto. En la lógica del Evangelio de Marcos, que concluía la pasión con la afirmación del centurión, este hombre verdaderamente era hijo de Dios, la respuesta del Padre está en haber resucitado al Hijo. Y en el testimonio que nos dice, porque verdaderamente era su Hijo, lo ha devuelto a la plenitud de la vida. Ahora, este anuncio de la resurrección viene acompañado de un mandato. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que el ir antes que ustedes a Galilea, allí lo verán como Él se los había dicho. Él se les había dicho, después que yo resucite, vayan a Galilea. La presencia del Señor precede a los discípulos, anticipa a dónde irán los discípulos, y lejos de reencontrarlos en el pasado, los invita a un futuro diferente. Lo curioso que ese futuro se va a dar allí donde los encontró, donde ellos desempeñaban su actividad más ordinaria y cotidiana, en el trabajo que hacían junto al mar de Galilea cada día. Pero curiosamente también era la región de la Tierra Santa más abierta a las naciones, más universal, como para decirle que de allí en más tendrán una nueva misión y una nueva tarea. Lo curioso es que las mujeres, al recibir este mensaje, no dijeron nada por temor. Hay quien dice que este relato de la resurrección de Marcos se abre para aquellos que escuchan el Evangelio con dos interrogantes. ¿Cómo nos ubicamos ante este mensaje? Las mujeres tuvieron temor y no dijeron nada a nadie. La gran pregunta es, ¿el mensaje de que el Señor verdaderamente ha resucitado nos libera para el anuncio o nos encierra en el temor del mundo que nos circunda? El temor de que nuestro anuncio sea acogido con incredulidad o escepticismo. Y en segundo lugar, si la invitación del Señor los abre a un futuro y en el lugar más cotidiano, ¿cómo el retorno a nuestra propia vida y el lugar en el que estamos se convierte verdaderamente en el inicio del testimonio y del anuncio del Señor resucitado? Porque no hay otro modo de testimoniar al Señor resucitado que en la única y más concreta vida que cada uno de nosotros tenemos. Porque si en esa única y concreta vida no somos testigos del resucitado, no lo somos en absoluto. Quizá en nosotros se convierte en una idea, en una maravillosa imaginación, pero en algo que nos ha transformado verdaderamente la vida
y nos exige avanzar hacia un futuro. Ahora, ¿cuál es el testimonio que tenemos que dar hoy? Y yo comencé con la figura de la luz que vence en las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas que nos rodean? Y en primer lugar, y más desafiante, las tinieblas que se encuentran en nuestro propio corazón. El desaliento, la frustración, la desesperanza, la tristeza, el miedo, la soledad por no haber sabido crear o conservar vínculos que alimentan verdaderamente la vida, la inseguridad, como la que vivimos durante todas las lecturas en el templo, donde casi no veíamos al que teníamos al lado, y quizá con el interrogante, ¿cuándo saldremos de este momento de oscuridad para ver definitivamente la luz? Pero ¿cuáles son las tinieblas que afectan desde el mundo más cercano en el cual vivimos hasta el de la gran familia planetaria? ¿Qué tiene Jesús para decirle a cada uno de nosotros y a la humanidad a través nuestro? ¿Qué luz puede ofrecer el resucitado? ¿Por qué celebramos de este modo la Pascua de Jesús? La larga lectura que hemos hecho siguiendo estos textos privilegiados del Antiguo Testamento fue hacer una memoria. La memoria del poder salvador de Dios y la memoria de la salvación de Dios en nuestra vida confirma siempre nuestra esperanza. Y la esperanza siempre nos lleva más de nosotros mismos, más allá de nosotros mismos, hacia el futuro que Dios nos tiene prometido. Jesús es, como Él se definió, la luz del mundo. Y es una luz que no tiene ocaso. Es una luz que viene a iluminar toda realidad humana, incluso las tinieblas que se encuentran en lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Viene a darnos el verdadero sentido de todos y cada uno de nuestros vínculos. Viene también a iluminar con el sol de la esperanza incluso las circunstancias más tenebrosas que puede llegar a vivir la humanidad. Pero eso a condición de que seamos capaces en la fe de acoger este mensaje de que el Señor verdaderamente ha resucitado. Que no lo conservemos por temor en lo profundo de nuestro corazón, que no intentemos a buscarlo simplemente en el pasado de nuestra vida o en lo que estamos habituados, sino atrevernos a seguir a donde Él fue antes que nosotros y que va a ser nada más ni nada menos que lo más cotidiano y concreto de nuestra vida. Si nosotros nos atrevemos a vivir con esta libertad, la acogida del anuncio del resucitado y a dar testimonio de ellos, seguramente la pequeña luz unida a la de otros iluminará de modo nuevo y diferente aquella realidad que hoy nos parece como oscurecida por tantos temores e inseguridades. Y sobre todo habremos realizado más plenamente lo que viene a continuación, que es, como lo hemos escuchado en Pablo, el profundo sentido bautismal de esta celebración. Porque en Cristo nosotros hemos muerto y resucitado para ser verdaderamente testigos e hijos de la luz. Y esa es nuestra vocación y nuestra misión. Por eso que al renovar dentro de un momento las promesas bautismales, sea redescubrir y afirmar en profundidad aquella que es nuestra identidad y nuestra misión, y que explica por qué año tras año celebramos este misterio, porque Cristo resucitó y está definitivamente glorioso junto al Padre. Pero una y otra vez nosotros, en nuestra fragilidad, quizá en nuestra incoherencia, necesitamos celebrar este misterio para afirmarnos verdaderamente como hijos y testigos de la luz.